Andalucía, Carmen del Río, que nos acompaña en este acto, hombre, un poco para dar la importancia que esta cooperativa tiene a nivel andaluz. 100 años no lo cumplen muchas cooperativas, de hecho creo que somos la única. De hecho, gracias a eso estamos gestionando que la propia Junta de Andalucía, el día 28 de febrero, Día de Andalucía, pues podamos obtener un reconocimiento a nivel andaluz por este trabajo que vosotros, como socio, el presidente de la cooperativa, gerente, la Junta Directiva, los socios de esta etapa, os ha tocado vivir este momento, pero hay que recordar tantos y tantos presidentes, tantos y tantos agricultores, tantas y tantas personas que durante 100 años han hecho posible que hoy lleguemos a este punto de partida. Yo, como alcalde de Chipiona, me siento tremendamente orgulloso de ser un poco el representante de esta entidad, ¿no? En el aspecto de que Chipiona pues cuenta con una cooperativa formada por agricultores de Chipiona, de Rota, de Sanlúcar, donde se han conseguido en esta etapa grandes logros. Uno de ellos es en el Consejo Regulador de Jerez, pues que nuestra marca, nuestros productos, pues estén bien representados, mejor que nunca en toda la historia del Consejo Regulador. Y yo, ¿qué más deciros? Que nuestro ponente nos ilumine, nos enseñe y también lanzar un mensaje a otros agricultores que no sean del vino, porque ya tenemos esta cooperativa del sector de la flor cortada, de la horticultura o de otras entidades que puedan formar también cooperativas. Aquí tuvimos la cooperativa frutense, que fue también una cooperativa muy importante en nuestra localidad, que hoy no existe, pero eso no quiere decir que en el futuro pues podamos seguir marcando los caminos para que la unión hace la fuerza, y yo creo que hay iniciativas, como íbamos a ver, para que esto sea posible. De hecho, el año pasado le dimos el premio de Ciudad de Chipiona a la cooperativa Católico Agrícola, y este año hay otra cooperativa, que es una cooperativa agrícola, que es Sanchiflor, que ayer en el pleno de la corporación pues se le va a dar también un reconocimiento. Es decir, que estamos nosotros intentando premiar la unión de los agricultores, de las agricultoras y del pueblo para intentar unificar criterios y mejorar la riqueza, mejorar el empleo y sobre todo buscar buenos recursos, como está la vida y como está viniendo y como estamos viendo los índices de todo, la guerra de Ucrania, los transportes, la subida de los precios, la electricidad. Todo eso hace que algunos se vayan quedando en el camino, pero hay que ir mirando a ver si alguna cooperativa se forma y dura nada más que la mitad de lo que ha durado esta. Así que nada, también deciros que me tengo que marchar porque dentro de 15 minutos doy una ponencia en otro sitio que me toca a mí explicarla y entonces pues voy a tener que abandonar. Pero estas imágenes se van a guardar, se van a exponer y mucha de la gente que no ha podido venir pues van a tener la oportunidad de escuchar esta ponencia. Y felicitar, como siempre lo hago, pues a el presidente de la cooperativa, a vosotros y por supuesto la labor incansable que está haciendo el Francisco Lorenzo, nuestro Fran, para potenciar este año algo tan grande que no ha vivido Chipiona en su historia. Porque los actos que celebra la cooperativa son de mucha calidad y de mucho condumio, como decimos por aquí. Así que nada, muchas gracias y le dejo la palabra pues a Fran. El aplauso que se lo lleve. Te lo damos. Bueno, pues nada, buenos días. Nosotros poco a poco el salón se va llenando y yo espero que se vaya llenando cada vez más. De todas formas, como ha dicho el alcalde, se va a grabar todo y todo va a ser de dominio público, ¿no? Pues solamente deciros de que dentro del ciclo tan importante de conferencias, son conferencias de altísimo nivel. La de hoy, vamos a comenzar, hoy se va a hablar del cooperativismo a nivel general en Andalucía. Mañana se va a hablar de todo el entorno histórico del nacimiento de la cooperativa, qué sucedió en aquella época, de dónde viene la génesis, de dónde viene, digamos, los orígenes. Muy importante conocer y saber que si la Iglesia hizo la Rerum Novarum, que si la doctrina social de la Iglesia, que si la situación del campo, que si la Primera Guerra Mundial, el entorno y el nacimiento de la cooperativa Sindicato Católico Agrícola. Y luego se va a hacer una cata histórica también por la tarde.
Así que son conferencias de altísimo nivel y la de hoy desde luego es maravillosa, ¿no? Bueno, yo presento primero, permitirme que le dé la bienvenida a Carmen del Río. Carmen del Río ahora, hoy por hoy, es la coordinadora de la Viceconsejería de Agricultura, es decir, la número 2 prácticamente de la Viceconsejería, y para nosotros es un honor que esté ella aquí y que haya propiciado ella que habernos traído aquí a tan extraordinaria persona como es Raúl, que Raúl además es el responsable de todo de toda la Junta de Andalucía, de toda la innovación, de todo el desarrollo tecnológico, de todo el fomento, pues es el máximo responsable, con lo cual es una persona que conoce muy bien el mundo de las cooperativas. Las cooperativas no es cualquier cosa en Andalucía, ni mucho menos. En las cooperativas pues son cerca de 5.000 cooperativas las que hay en Andalucía, que suponen un 10% del PIB, digamos, que generamos aquí en Andalucía. Y fijaros, por ejemplo, yo te voy a traer unos datos así, antes de presentarlos para que sepáis la importancia. ¿Sabéis cuánto facturan estas 5.000 empresas? Más de 15.000 millones de euros. 15.000, cerca de 16.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto empleo se genera o generan las cooperativas en Andalucía? Cerca de 90.000 personas trabajan. El cooperativismo en Andalucía es tan importante que representa el 20% del total de las cooperativas en España. Con lo cual tenemos cooperativas de todo tipo. Tenemos desde las agroalimentarias, agrarias, ¿no?, como esta, que está aquí, que humildemente factura casi 3,5 millones de euros, pero cuando hablamos de 15.000 millones de euros, estamos hablando de que aquí está COBA, por ejemplo, ¿no?, tan importante, está todo el sector bancario, con Cajamar, con Caja Rural, por ejemplo, que son las más cercanas a nosotros que conocemos. Hay cooperativas que son enormes y hay un tejido productivo por todos sitios. Es raro un pueblo que no tenga una cooperativa, de lo que sea, ¿no? Y la tiene. Y sirve para fijar residencia y sirve para que la gente del pueblo trabaje de una forma determinada, y es importantísimo el sector de las cooperativas en toda Andalucía. Pues nada, Raúl es un ponente extraordinario que nos va a ilustrar sobre el cooperativismo en Andalucía, y al final, pues si alguno quiere alguna pregunta, cualquier cosa que tenga que decir, que se haya quedado en el tintero, que crea que sea importante, pues para eso estamos, Así que nada, tiene que preguntar, que para eso tenemos aquí a Raúl, para exprimirlo un poquitín, ¿vale? Pues nada. Perfecto, mejor así, ¿no? Bueno, pues como decía, me han pedido que os hable de cooperativismo. Como bien ha dicho Francisco, como me han presentado, efectivamente yo soy el responsable de todas las actividades de I+D, de investigación, de desarrollo, de formación en la Junta de Andalucía, y trabajo en el IFAPA. El IFAPA supongo que lo conoceréis todos, si no voy ya que estamos aquí, pues ya también vendo un poquito mi libro, la institución en la que trabajo, ¿no? Un centro IFAPA lo tenemos aquí mismo en Chipiona, al lado de la OCA, de la Oficina Comarcal Agraria, con lo cual estoy convencido de que nos conocéis bien. No es un error, he marcado ahí en amarillo la palabra IFAPA, porque claro, un instituto de formación, de investigación, de innovación y una charla sobre cooperativismo en Andalucía, lo mismo estamos diciendo, bueno, ¿quién ha venido aquí a darnos la charla, no? No siempre he estado en el IFAPA tampoco, evidentemente. Yo tengo una trayectoria un poquito más atrás y he coordinado también servicios en la Consejería de Agricultura de asociacionismo agrario, de cooperativismo agrario. He gestionado muchas figuras que os sonarán mucho, por ejemplo, por aquí por el entorno, como las OPCH, de frutas y hortalizas de la zona. También las APA, las antiguas agrupaciones de producción de productores agrarios de flor cortada, por ejemplo, que tenían sus programas trianuales.
para ejercer y ejecutar inversiones, etcétera. Entonces, bueno, yo es verdad que sí he tenido una trayectoria muy relacionada con el tema de las cooperativas. Y además es muy curioso porque un instituto de investigación, que a priori con el cooperativismo tampoco es que esté muy ligado, pero lo vamos a ver durante la presentación, sí tiene mucha relación. Tenemos muchos fines en común, tenemos muchos puntos en común y ahora os voy a contar por qué. Primero lo que he dicho, primero voy a vender un poquito mi libro, ¿no? Ya que estamos aquí, pues voy a comentar un poquito el IFAPA. Para el que no nos conozca, pues el IFAPA es el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Es un organismo público de investigación, que son pues un OPI, le llamamos nosotros, y además es el único organismo público de investigación reconocido en Andalucía en materia agroalimentaria. No hay ninguno otro, ¿vale? Es el único oficial reconocido. Y tiene un carácter jurídico de agencia administrativa. Estamos adscritos a la Consejería de Agricultura, a través de su Secretaría General de Agricultura, y el objetivo, que también lo he marcado en amarillo, el objetivo del Instituto del IFAPA no es otro que la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario en Andalucía y la mejora de su competitividad a través de su actividad. La actividad del IFAPA es la investigación, la innovación, la formación y la transferencia de conocimiento. He vuelto a marcar un par de conceptos, modernización y competitividad, porque son dos factores que van a ser importantes ahora durante la charla y muy relacionados con el cooperativismo. Como hemos empezado de un poquito tarde, voy a intentar no alargarme demasiado y os prometo que no vamos a terminar tarde. Al hablar de cooperativismo, a todo el mundo se nos viene a la cabeza la ley de cooperativas. Hay una ley de cooperativas, está todo muy regulado, hay muchas cosas, muchas cuestiones del funcionamiento, del registro, de las inscripciones, de la creación, de la disolución de las cooperativas, que viene todo regulado. La normativa pues es bastante, es un poquito densa incluso, ¿no? Yo podría, en la presentación de hoy, os podría poner artículo por artículo prácticamente, analizar un poquito la ley y entonces pues veríamos todos cómo funciona una cooperativa, cómo debe funcionar y cómo está regulado el mundo de las cooperativas. Yo lo he enfocado de otra forma. Yo me conformaría simplemente con dejar claros algunos conceptos que son los tres que tenéis en pantalla. Yo voy a intentar no nombrar la ley de cooperativas y sobre todo ninguno de sus artículos, ni temas jurídicos, ni temas administrativos, ni rollos de este tipo de la administración, ¿vale? Yo quiero que nos quedemos con conceptos. Lo que me gustaría contaros en un ratito es qué es el cooperativismo, cómo surge, de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son los retos que tenemos dentro de las cooperativas y por qué es un modelo de éxito. Os voy a contar, os adelanto ya que es un modelo empresarial de éxito y os voy a contar por qué. Los tres conceptos que me gustaría que tengáis claros son los que tenéis en pantalla: economía social, asociacionismo y cooperativismo. El cooperativismo lo vamos a ver al final, un poquito antes veremos el asociacionismo y vamos a empezar por la economía social. Estos tres conceptos están muy relacionados. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Tienen mucha relación. Comparten principios algunos, comparten filosofía algunos también, y sobre todo se enmarcan todo dentro de un mismo concepto global. Realmente son tres definiciones que lo que varía es el ámbito y la dimensión de cada uno. Es decir, la economía social abarca muchas cosas, ahora lo veremos, entre ellas el asociacionismo, y dentro del asociacionismo también enmarca varias figuras. Están las cooperativas, está el cooperativismo, ¿vale? Digamos que están puestos de mayor ámbito a menor ámbito. Vamos a empezar y entramos en materia. La economía social. ¿Qué es esto de la economía social? Pues la economía social realmente, más que un movimiento, más que un concepto, más que un modelo empresarial, más que todo eso, realmente es casi una filosofía. ¿Qué es la economía social? Pues la economía social, fijaros qué definiciones son las que nos marcan las normativas y los temarios, que dice, por ejemplo, que es el modo de hacer economía. Obviamente tiene que hacer economía de manera asociada y cooperativa, con lo cual ya estamos mezclando los otros dos conceptos que hemos visto al principio, el asociacionismo y las cooperativas. Es un modelo de economía social solidario, fundamentalmente es solidario. Y lo que persigue es el bien colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico, el social o ambos. El objetivo principal realmente de la economía social es mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esto, como digo, es casi una filosofía realmente. Bueno, pues mejorar la calidad de vida de la sociedad, hablamos de solidaridad y hablamos de una serie de conceptos que casi que muchas veces son incluso utópicos, ¿no? Los principios de la economía social, de hecho, son anteponer las personas y el fin social sobre el capital,
están por encima las personas y el capital humano sobre los resultados económicos. Se aplican los resultados al trabajo aportado y a la actividad de cada uno de sus miembros, y siempre tiene que haber una solidaridad interna, ¿vale? Siempre tiene que haber cooperación entre los miembros, y no gana uno más que otro, sino que hay una sociedad solidaria siempre dentro de la economía social. ¿Por qué surge esto de la economía social? Bueno, pues la economía social surge casi en el siglo XVIII, XIX, una cosa así, aproximadamente, y surge para contravenir el capitalismo puro y duro. En aquella época productiva, el capitalismo anteponía, sus principios era el resultado económico puro y duro, sobre todas las cosas. Había unas condiciones de trabajo, pues en aquella época, que incluso morían los trabajadores en las fábricas o en los trabajos y no pasaba nada. Se sobrellevaba, y realmente lo que interesaba era producir y ganar dinero. Punto. Lo demás no importaba. Entonces, ese modelo tan extremo capitalista se ve contrarrestado entonces con la economía social, que digamos que es todo lo opuesto, todo lo contrario. Quizás, como estamos viendo, pues estamos anteponiendo el capital humano sobre todas las cosas, anteponemos las personas sobre el resultado económico, lo anteponemos a la sociedad y a la calidad de vida de la sociedad sobre todas las cosas. Quizás este modelo también es bastante extremo. El capitalismo está en un extremo y resulta que la economía social está en el otro. Está bien que surjan alternativas, por supuesto, a un modelo económico, pero quizás la economía social como tal y con estos principios que estamos viendo no era muy competitivo, efectivamente. Y de ahí surge el asociacionismo. El asociacionismo es un concepto dentro de la economía social, pero un poquito más competitivo. Ahí tenéis, vamos a leerlo un poquito, y ahí tenéis un par de conceptos también bien marcados en color amarillo. El asociacionismo, como bien dice la palabra, es asociarse, no es otra cosa, agruparse y asociarse con un fin, ¿no? Bueno, pues al final es una fórmula para promover la modernización de estructuras agroalimentarias. En el caso ya lo enfoco un poquito al ámbito agroalimentario, evidentemente, ¿vale? Que es lo que nos lleva aquí. Se trata el asociacionismo de un medio para disponer de organizaciones empresariales que gestionen de forma adecuada sus recursos. Ya hablamos de empresas. O sea, esto ya no es una utopía, esto ya no es un escenario utópico y una filosofía de vida donde todo es muy bonito y todo es flower power, digamos así en otras palabras, ¿no? Entonces aquí ya hay una organización empresarial, aquí ya hablamos de modernización, hablamos de estructura. Y hablamos de un modelo más competitivo, porque como estábamos hablando, tenemos los dos extremos, un modelo muy competitivo, pero muy agresivo con la sociedad, que era el capitalismo, y un modelo muy benévolo con la sociedad, pero que podía no ser nada competitivo, con lo cual, si al final te arruinas, tampoco, por mucho que el capital humano esté por encima de todo, pero si al final llega la ruina económica, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Con lo cual, este modelo de asociacionismo ya es un modelo competitivo. Y el modelo de asociacionismo agrario en España se canaliza a través de dos figuras, que lo tenéis ahí, las SAT, que os sonarán también, y las cooperativas. Las cooperativas vamos a verlas ahora después, y las SAT son las sociedades agrarias de transformación. Ahora vamos a verlo un poquito qué diferencia. Al final las dos son modelos empresariales asociativos, ¿vale?, que pertenecen a la economía social y que tratan de ser más competitivos que la propia economía social. El asociacionismo, pues evidentemente se necesitan fórmulas asociativas que permitan mejorar la concentración y la ordenación de la oferta. Son dos conceptos muy importantes. Los productores, digamos, en este caso, se unen precisamente para tener más volumen de producción. Cuando nos unimos, además, en alguna fórmula asociativa, optimizamos los recursos humanos y económicos de nuestras producciones agrarias, evidentemente. También, por ejemplo, pues se abaratan costes, se consigue un mayor poder negociador a la hora de vender tus producciones. No es lo mismo que cada uno vaya por libre a que estemos todos agrupados y hagamos más fuerza, ¿no? Y, en definitiva, la mejora de la competitividad en la cadena de valor del producto agrario del que se trate. Al final, pues hemos hablado de modernización en asociacionismo, hemos hablado de competitividad, que eran, recordaros también, la primera diapositiva, el objetivo y la finalidad del IFAPA, con lo cual por eso decía que al final el fin último es el mismo. El fin último es ayudar al sector primario de Andalucía, ¿no?, tanto del IFAPA como del asociacionismo andaluz.
Como figuras he comentado que las figuras a través de las que se canaliza el asociacionismo agrario en nuestro país son las SAT, las Sociedades Agrarias de Transformación, y las cooperativas. Vamos a dar unas pinceladas muy breves de cada una de ellas. Concretamente las SAT, que habrá muchas constituidas por esta zona, pues son sociedades civiles, no son mercantiles. Eso es importante, un matiz importante. Tiene una finalidad económico-social. Por eso están a medio camino también entre el capitalismo puro y duro y la economía social pura y dura. Poseen personalidad jurídica propia, como cualquier otra empresa. Pueden asociarse o integrarse entre sí. Eso significa que puede haber sociedades agrarias de transformación de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y así sucesivamente, mientras se sigan asociando. Tienen su origen estas figuras en el año 41, en 1941, y, por decirlo de alguna manera, tienen una constitución y un funcionamiento sencillo. La SAT, digamos que, esto ya es una opinión personal, pero la SAT, yo he trabajado mucho con el registro de SAT en Andalucía, lo hemos llevado a cabo, lo automatizamos, en fin. Y realmente la Sociedad Agraria de Transformación, la normativa que lo regula es una normativa estatal del año 81. Del año 81, una normativa que no ha sufrido además modificaciones. Una normativa que después de 40 años, de más de 40 años, no se modifica, o se ha hecho muy bien, cosa bastante dudosa, que hagamos una normativa tan buena que persista tanto tiempo sin problema, o realmente el modelo de la SAT no es un modelo de tanto éxito como el de las cooperativas, como os voy a contar yo ahora un poquito más adelante, ¿vale? Y nuestras cooperativas, las cooperativas son empresas, son entidades más mercantiles, no son civiles como la SAT, están organizadas y gestionadas democráticamente. Esto es muy importante, porque a la SAT se les exige también un cierto control democrático y funcionamiento democrático, pero mucho más laxo. Es decir, ahí las votaciones, por ejemplo, van en función del capital que tenga cada socio, y bueno, hay una serie de limitaciones, pero realmente es bastante más laxo, ¿no? De hecho, en la SAT, yo hablo siempre que la SAT, como definición, es una cooperativa low cost, es una cooperativa light, un poquito ligerita, ¿no? Es una cooperativa que es más fácil de constituir que una cooperativa, su funcionamiento también es más sencillo, pero tiene muchas más lagunas, tanto en su funcionamiento como en su regulación. Como hemos visto, 40 y tantos años de normativa que no se ha modificado, pues tampoco lleva mucho más. La ley de cooperativas, sin embargo, las cooperativas se han ido regulando mucho más, tiene una ley mucho más potente, mucho más densa, y que ha sufrido modificaciones conforme va avanzando la sociedad, evidentemente, ¿vale? La actividad de la cooperativa es responsable y solidaria. Volvemos a hablar de solidaridad, aquí. ¿Por qué? Pues porque la cooperativa, como hemos visto, se engloba dentro de la economía social, ¿vale? Y los miembros de las cooperativas pues tienen participación tanto en la actividad de la propia cooperativa como en el capital de la cooperativa, con unas ciertas restricciones para garantizar siempre el funcionamiento y el control democrático del que hablamos. Lo sabéis todos, es un hecho, aunque eso se modificó también, pero bueno, es un hecho aquello de en la cooperativa es un socio, un voto, ¿no? Se puede ponderar, como sabéis, con las modificaciones sucesivas, pero siempre hay limitaciones y más o menos el control y el funcionamiento siempre es bastante democrático. Como veis, las cooperativas, hemos estado hablando de capitalismo, hemos estado hablando de economía social, hablado ahora de SAT y de cooperativas, y realmente las cooperativas, digamos que están en un punto intermedio. O sea, como hemos visto, teníamos los dos extremos, y cuando tenemos dos extremos es muy complicado funcionar. Entonces van apareciendo este tipo de fórmulas asociativas como las cooperativas, donde se busca ese punto intermedio entre el capitalismo y la economía social. Hablamos ya de cooperativas, del propio movimiento cooperativismo. Este movimiento surge durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la revolución industrial y el capitalismo están en su máximo apogeo, y precisamente lo que comentaba antes, como una alternativa a ese capitalismo puro que no miraba por los intereses sociales, que no miraba por los trabajadores, que no miraba por nada más que el rendimiento y el rédito económico. Aparece, se empiezan a formar las primeras cooperativas sin ningún tipo de regulación y sin nada, se empiezan a agrupar determinados productores agrarios simplemente para abaratar los costes, y muchas veces ahí viene de consumo familiar, porque muchas veces esas personas que se unían eran de la propia familia, evidentemente, pues tú te asocias con tu personal de confianza, que son tus familiares, ¿no? Y realmente el inicio de las cooperativas es precisamente para abaratar costes, simplemente, abaratar costes. Es evidente que cuando hacemos compras al por mayor, el coste unitario de lo que compramos es más barato y sale más a cuenta que cuando compramos cada uno por nuestro lado, ¿no?
Continuando con un poquito de historia, hay muchos hitos del cooperativismo y todo esto en España, pero yo los he agrupado en 4 o 5 epígrafes simplemente para que tengáis un poquito en la cabeza que en el año 1856 es cuando se constituye la primera cooperativa en España. En 1870 aparece un decreto donde se reconoce ya la legalidad de las cooperativas, es decir, se estaban creando cooperativas sin que hubiese ninguna normativa de por medio. O sea, era la propia sociedad la que demandaba un modelo que estuviese, insisto, entre la economía social y el capitalismo, ¿vale? Después, entre los años 1887 y 1906, ya se publica la primera ley de asociaciones y de sindicatos agrícolas, que es un paso importante para este asociacionismo agrario. Y entre los años 1931 y 74 ya se crea la primera ley de cooperación, después hay un reglamento que desarrolla esa ley y se promulga la Ley General de Cooperativas. ¿Esto qué significa? Esto significa también, si os dais cuenta, hemos hablado de que en la SAT no hay evolución normativa ninguna. Cuando hay evolución normativa es un indicativo de que ese modelo funciona, de que ese modelo interesa y que ese modelo es necesario regularlo y es necesario establecer normas. Mi percepción personal es que las sociedades agrarias de transformación no se ha modificado la normativa realmente porque no ha sido necesario, porque no ha evolucionado de la misma forma que las cooperativas. Y llegamos a la Constitución Española, año 1978. Fijaos que el artículo 129 de la Constitución dice expresamente: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación de la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. O sea, en la Carta Magna, en el documento por excelencia normativo de España, de nuestro país, se nombra directamente a las cooperativas. O sea, imaginaos la trascendencia y la dimensión que empieza a tomar el movimiento cooperativo desde hace tanto tiempo, ¿vale? Y en el año 1985, se crea la Ley de Cooperativas Andaluza, la ley de aquí de nuestra región. Esas son las pinceladas a nivel de historia, simplemente de cómo surge, qué pasos se iban dando y la dimensión que va cogiendo el movimiento cooperativismo, ¿vale? El movimiento cooperativismo tiene una serie de principios, como casi todos los modelos económicos y como casi todo, ¿no? Entonces, los del cooperativismo son los que tenéis ahí en pantalla, que es puerta abierta, es decir, no se restringe la entrada de nuevos socios a las cooperativas, evidentemente con salvo cuestiones razonables y coherentes de capacidad productiva de la propia cooperativa o algo así, ¿no? Pero en principio son entidades de puertas abiertas. Tienen, como he indicado al principio, control y funcionamiento democrático. Eso significa que se necesita el consenso de la mayoría siempre para adoptar decisiones. Aquí no hay alguien, no es una sociedad capitalista, que alguien por tener más acciones que otro es el que decide, ¿vale? Hay un interés limitado al capital, hay una proporcionalidad en la distribución de beneficios, es decir, lo que estábamos comentando, tú por tener muchas más acciones, al final estás limitado también la participación en esa distribución de beneficios. Hay previsiones para distintos fondos, entre ellos la educación y la formación, que lo prevé la ley de cooperativas y la normativa, y se prevé siempre la cooperación entre cooperativas. Al final pues hablamos siempre de cooperativas de primer grado, de integraciones en segundo grado, en tercer grado, etcétera, etcétera. De hecho, hay ejemplos súper interesantes, que seguro que los conocéis todos, de cooperativismo agrario que se ha ido engrosando esa dimensión en grados ulteriores, ¿no? A mí se me viene a la cabeza pues la Única Group, por ejemplo, se me vienen a la cabeza mucho el grupo AN, también un grupo agroalimentario navarro que está integrado también por cooperativas de Andalucía, y hay muchos modelos de integración que están funcionando bastante bien. El cooperativismo en cifras, ya lo ha comentado también Francisco. Yo he cogido cifras de anuarios que están ya un poquito soletos, por eso bailan un poquito las cifras, pero coincido con las que ha dado Francisco. Un dato muy importante: Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de cooperativas y en la que más empleo se genera. Eso es muy importante. O sea, el cooperativismo, como hemos visto, la trayectoria en España ha cogido una dimensión brutal, pero es que en Andalucía más que en ningún sitio. Estamos hablando de más de 4.000 cooperativas, con los datos actualizados, efectivamente, más de 4.000 cooperativas. Es cierto que en las cooperativas el bloque fundamental son las cooperativas de trabajo. Hay varios tipos de cooperativas, agrarias, agroalimentarias, como bien Francisco, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas cooperativas. Y mientras que en España pues está compuesto el panorama y el abanico de las cooperativas en 22.000 empresas y la Unión Europea unas 160.000 empresas. Estas son las cifras que manejamos.
El cooperativismo agrario, el que nos interesa a nosotros de la agricultura y aquí en Andalucía. Además, pues aproximadamente tenemos en el año 2021 en torno a 650 cooperativas. El número de asociados, pues casi 300.000 socios de esas cooperativas en Andalucía, agraria siempre. La facturación de más de 10.000 millones, pone cerca, pero es más de 10.000 millones de euros, en un volumen de negocio importantísimo. El 96%, la inmensa mayoría, son cooperativas de primer grado, es decir, tenemos muchas de primer grado y pocas de segundo grado, ¿vale? Pero, sin embargo, las del primer grado aglutinan el 70% de facturación. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay muy poquitas de segundo grado o de ulterior grado, pero facturan mucho. Evidentemente, se juntan muchos, pues facturan más que las individuales, ¿no? Y por sectores nos destacan el sector de las frutas y hortalizas, con el 38%, el de aceite y aceituna, el 33%, y sectores ganaderos con el 12%. Esto es lo que las cifras que se manejan en Andalucía. Vamos a hablar un poquito de lo nuestro también, del sector vitivinícola, ¿no? De las cooperativas del vino. El sector vitivinícola, cuanto a cooperativas, destacan, por ejemplo, está muy cooperativizada el sector en Córdoba. El 70% del sector está en cooperativas. Y en Huelva, el 80% del sector está en cooperativas. Las cooperativas andaluzas vitivinícolas es cierto que se caracterizan por tener una reducida dimensión. Eso es cierto. ¿Eso es una ventaja? No, evidentemente no. Ahora vamos a ver por qué, pero evidentemente cuanta mayor dimensión, mayor competitividad de las empresas, ¿vale? Por dar un dato, la mayor cooperativa vitivinícola andaluza se encuentra en Huelva y fue como fruto de una fusión, creo que fue en 2021, hace poquito, no sé si hace un año, un par de años, en La Palma del Condado, que se unieron dos cooperativas y crearon una, pues el resultado fue una de 900 hectáreas de producción y 450 productores asociados a la cooperativa. Retos de presente y futuro. Esto sí que es importante. Los retos de presente y futuro. ¿Qué necesitan las cooperativas andaluzas en el sector vitivinícola, hablamos, para ser competitivas, para ser el modelo de éxito del que estamos hablando? Aumentar la dimensión. Lo hemos estado comentando durante la charla. Si aumentamos la dimensión, cuantos más seamos, más poder negociador a la hora de vender nuestros productos, más competitivos somos a la hora de comprar los insumos que están por las nubes, que lo sabéis vosotros mejor que nadie. Y cuanto mayor dimensión tenga la cooperativa, mayor tasa de éxito va a tener seguro. O sea, como he dicho antes, hay muy poquitas cooperativas de segundo grado, es decir, que se han ido integrando y han cogido mucho volumen, pero facturan muchísimo. Con lo cual eso es el futuro, eso es el presente y es el futuro. El aumento de dimensión. La integración es un paso que no siempre nos atrevemos a dar, evidentemente, es algo que da un cierto respeto, pero la integración es el paso más sencillo para el epígrafe que estamos hablando, para el aumento de dimensión. Una cooperativa con la incorporación de nuevos miembros productores, de nuevos socios, aumenta su dimensión, pero aumenta su dimensión poquito a poco. Vamos rellenando poquito a poco, vamos incorporando agricultores, vamos incorporando a nuestra cooperativa, pero poquito a poco. Cuando nos embarcamos en un proceso de integración entre dos o más cooperativas, estamos aglutinando ya el volumen de una con el volumen de la otra y con el volumen de la otra, con lo cual en un solo paso avanzamos mucho más. Reto fundamental, relevo generacional. Esto es el gran mal endémico que tenemos últimamente y que se nos presenta también en los próximos años y al que hay que ponerle solución sí o sí. Sin relevo generacional perdemos el conocimiento, perdemos la actividad, perdemos el mundo rural y lo perdemos todo. El relevo generacional es fundamental. Modernización e innovación. Evidentemente, si las estructuras no se modernizan y si no tiramos de la innovación, la competitividad, que también la tenéis marcada ahí en amarillo, es muy complicada. Con lo cual hay que hacerlo todo. Hay que estar a la última, hay que establecer nuevas técnicas, hay que estar informado, hay que estar bien formado y cualificado y entonces seremos más competitivos. La diferenciación y la calidad, esto es fundamental también. O sea, siempre en Andalucía, como sabéis, en el mundo agro, Andalucía, yo creo que toca todos los sectores. Toca frutas y hortalizas, toca agroindustria, toca pesca, toca frutales, toca de todo. Toca cereales, toca vino, toca, yo creo que todas las actividades habidas y por haber, ¿no? Pero
aunque producimos de todo, nos cuesta mucho trabajo venderlo, porque desgraciadamente hay una cierta oligarquía en la comercialización de los productos agroalimentarios, de manera que hay muy pocos compradores y hay mucha oferta, con lo cual pues lo tenemos fastidiado, es verdad, que lo tenemos complicado. La situación es así, hay que defenderse y hay que ser competitivo, pero la realidad es que somos miles de productores o cientos de miles de productores, y los que nos compran el producto al final están contados con los dedos de una mano o de dos manos, con lo cual es complicado. Esa negociación está muy desequilibrada, ¿vale? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues diferenciarnos, realmente diferenciarnos. La calidad es importante y la diferenciación en cualquier ámbito, no solo en calidad, en cualquier ámbito, esa diferenciación en la que muchas veces nos puede dar ese plus para ser competitivo, ¿vale? Aquí en calidad, por ejemplo, lo tenéis también, tenéis un camino muy recorrido muy amplio con las denominaciones de origen. Lo que nos falta, y ahí meto a la administración también por medio, es esa promoción institucional de esas figuras de calidad, de manera que el consumidor, cuando vaya al supermercado, cuando vaya a un lineal y vea un sellito de una IGP o de una denominación de origen, sepa qué es lo que está detrás de ese sellito. Sepa cuál es el valor añadido que hay detrás de ese sellito, socialmente, económicamente, medioambientalmente, por sostenibilidad, y desgraciadamente el 90%, diría yo, de los consumidores no lo conocen, con lo cual al final, si tú tiras de relación calidad-precio o directamente por precio, pues al final nos quedamos atrás. Con lo cual ahí sí es un esfuerzo que la administración tiene que hacer, porque es necesario educar al consumidor y que el consumidor elija libremente, por supuesto, pero que sepa por qué un vino del Marco de Jerez tiene un diferencial de precio con un vino de la tierra, por ejemplo, ¿vale? En definitiva, reto de presente y futuro, por supuesto, la competitividad. A través de todos estos epígrafes, de todas estas ideas, mejorar en competitividad. Afortunadamente, frente a todos esos retos que hemos visto, también hay soluciones, hay herramientas y hay soluciones. El aumento de dimensión, por supuesto, siempre estamos abiertos. Las cooperativas, como hemos dicho, uno de sus principios son puertas abiertas, con lo cual la incorporación de nuevos productores y la integración, que son los dos epígrafes primero que veis ahí, eso siempre estamos dispuestos o siempre estamos disponibles para dar ese paso, ¿vale? El relevo generacional a través de la formación de jóvenes, la incorporación, las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, todo esto, pues la administración tiene que impulsar, por supuesto, ese relevo generacional, ¿vale? Esa modernización y esa innovación, el uso de las nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevas equipaciones, instalaciones, etcétera, todo eso también ayuda a ser más competitivos. La diferenciación y calidad, pues las IGP, las DOP, todo esto, todo este abanico del que hemos estado hablando un poquito antes, todo eso redunda también en la competitividad. Es decir, esas son herramientas de las que disponemos para esos retos. En definitiva, como veis, al final volvemos a marcar los dos conceptos que yo creo que han salido en el 50% de las diapositivas. Modernización y competitividad, que además casualmente eran los objetivos finales de BIFAPA, de donde yo trabajo. Es decir, que al final la administración en todos los ámbitos, en la investigación, en la innovación, en la formación, en el ámbito agrario directamente, a través de la consejería, en el ámbito agroindustrial, el fin último que se busca siempre es la modernización y la competitividad de nuestro sector. Y al final eso es lo que buscan también las empresas particulares y las cooperativas particulares. Y termino con vosotros ya. Hemos empezado con ideas muy utópicas, con capitalismo, hemos empezado por el año 1800 y pico, hemos ido bajando poquito a poco, acercándonos poquito a poco, y lo tenéis al principio arriba del todo, cooperativismo, y este es un modelo de éxito. ¿Por qué es un modelo de éxito la cooperativa? ¿Por qué vuestra cooperativa es este modelo de éxito? Pues vuestra cooperativa tiene 100 años de historia, estáis celebrando el centenario, felicidades, por supuesto. Nadie cumple, no cualquiera cumple 100 años hoy en día, y mucho menos en el sector agro y en el sector del vino en Andalucía. Eso es complicadísimo. Pero vosotros tenéis éxito porque tenéis 100 años de historia detrás. Aglutináis el 85% de la producción local de aquí de la zona, con lo cual esa dimensión, esa integración y esa concentración de la oferta la tenéis ganada ya. Y os queda todavía un 15%, o sea, lo ideal sería tener el 100%, ¿vale? Estáis en el Marco de Jerez, estáis en un sitio inmejorable para apostar por la calidad diferenciada.
Por lo cual es un éxito, eso va de la mano. Ahí, insisto, la administración tiene mucho que decir en la promoción al consumidor de qué significa esa figura de calidad. ¿Vale? Tenéis instalaciones modernas, con lo cual tenéis todas las herramientas para ser competitivos. En cuanto a comercialización, tampoco estáis, digamos, anclados en el pasado. Es decir, si visitamos la página web de la cooperativa, se habla de turismo enológico, se habla de la cultura del moscatel, del vino, se habla de muchas acciones, se habla de acciones de promoción como esta también, y de acciones de charla y de otro tipo de actuaciones que estáis teniendo con razón del centenario, que todo eso llega al consumidor, debe llegar al consumidor y son nuevos canales de comercialización. Con lo cual, esa mejora en la comercialización también es muy importante. Y la diversificación, como hemos hablado. O sea, no solo se trata de producir vino y venderlo lo mejor posible a los intermediarios que no los compran. Se trata de que ese es un canal fundamental, por supuesto. Pero se trata de la cultura del vino, hacer una ruta del vino, de inventar, de innovar. Al final, en esa comercialización que redunde en la competitividad de la cooperativa y que cumpláis mínimo otros 100 años más. Así que muchas gracias, muchas felicidades y espero no haberos aburrido demasiado. Bueno, pues este buen ingeniero agrónomo, magnífico, creo que ha plasmado muy bien lo que representan las cooperativas en España, en Andalucía, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Os están preparando, bueno, no sé si conocéis a Carmen del Río, ella hasta hace muy poquito tiempo la secretaria del IFAPA. Ella estuvo personalmente, cuando tú hablabas de las nuevas instalaciones, ¿no? Pues todo el mundo hemos pensado en lo que tenemos en la carretera Sanlúcar-Chipiona, una inversión de 800 y pico mil euros en plena pandemia. Sí, hay que estar loco perdido, ¿no? Tan locos como nuestros propios antepasados, que en el año 1922 crean estos 85 socios valientes de verdad, junto con don Francisco Lara, el cura que lo arriesgó todo, arriesgó hasta su propia devoción, porque contaba y cuenta, ¿no? Y se puede leer tantas veces como el trabajo del sindicato era tan tremendo que no podía con la parroquia. O sea, llegó a enfermar gravemente con todos los problemas que había. Al principio la cooperativa, el primer año cuando nace cayó una granizada tremenda y la cosecha se perdió. Y el segundo año le hicieron la vida imposible los señoritos de por aquí. Así nació la cooperativa, ¿no? Entonces, quiero decirte que esas instalaciones que hemos hecho con un aporte importantísimo de una subvención del 50% por parte de la administración, había que estar loco. Bueno, pues esa locura fue bendita locura que tenemos una empresa ya preparada para el futuro, porque como no se piensa en el futuro, una empresa que no piensa en el futuro, pues eso, no tiene futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que sentar las bases, ¿no? Así que muchas gracias por tu charla, muchísimas gracias. Te invitamos a que conozcas algún día también aquella cooperativa. Esta es la bodega de crianza. Aquí tenemos, bueno, en verano también hacemos mucho, diversificamos en negocios de hostelería y en todo tipo de negocios. Tenemos 7 despachos permanentes. Aquí hay uno de ellos para también llegar directamente al propio, digamos, consumidor, ¿no? Así que tenemos eso ya, pues estupendo. Bueno, pues yo ruego ahora que tanto Raúl como nuestra querida Carmen suban aquí y la vamos a entregar. Y a Emilio, vente para acá, Emilio, vamos a entregarle un detallito de nuestra empresa. El detalle es ni más ni menos que la botella del centenario. Están numeradas, son 1000 botellas las que hemos hecho. La número 1, cuidado. La número 1 no la podemos entregar porque es para el rey. La número 2 será para, esperemos seguro, para el presidente de la Junta de Andalucía, que nos visitará, que ahora hablaremos nosotros para preparar un poco la visita de Juanma Moreno, que es lo que nos queda, ¿no? Y nada más, muy interesante
tu charla es muy a la altura de lo que aquí estamos esperando. Así que vamos a entregarle. Es el que quiere picture. Ya Sí, que sí, otra portada. No, que hace 2 meses. Bueno, gracias a... No, quiero que sepáis que Francia está volcado con la celebración de los actos de la cooperativa. No traía nada preparado porque el protagonismo es vuestro. Pero bueno, que el hombre lleva meses y meses organizando los actos con muchísima ilusión. Lleva meses diciendo que quiere hacer estas charlas también. Desde el primer momento pensé en Raúl porque ha sido el máximo exponente de la administración andaluza en el cooperativismo por parte de la Junta, porque él ha llevado durante muchísimos años todos los temas de cooperativismo, PCH y eso, y hasta que hemos podido traerlo porque, claro, es complicado. Y me alegro muchísimo que estén saliendo todas las actuaciones que estáis haciendo y todas las actividades de celebración del centenario. Muy bien, me están diciendo que está siendo un éxito. Es difícil, un año completo de actividades. Se presentaron en Agrochipiona, creo recordar, que estuve también en la inauguración con Francis, con el alcalde, en el stand de la cooperativa. En abril fue, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo, por contar con el IFAPA, con la consejería, y espero que el resto de actividades, hasta el cierre que será con Juanma, la cena de gala, pues que vaya todo muy bien y que siga lloviendo, que nos hace falta, y que me encanta que esté lloviendo y que ganéis mucho dinero, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Ya sé que queda raro decir eso de que ganéis mucho dinero, pero yo sé que el sector está muy castigado y en los últimos años ha sufrido mucho y espero que vaya todo mejor. Que haya subida de precios porque vosotros estáis trabajando y os estáis matando a trabajar para conseguir un rendimiento también. ¿Vale? Nada.